Buenas tardes, apreciados estudiantes de segundo año. Les saluda el profesor José García. Vamos con la explicación del contenido 3 del segundo laxo referida a arte gótico. La evaluación, como sabemos, es el día lunes 7 de marzo a las 8 de la mañana, vía Google Forms. Vamos a empezar entonces con la explicación de qué es el arte gótico. Cuando hablamos de arte gótico nos referimos a un estilo artístico que tuvo su incidencia o su predominio en la arquitectura religiosa, en la escultura y en la pintura de todo el continente europeo entre el siglo XII y el siglo XV, entre ese periodo, hasta el surgimiento del Renacimiento. Es el periodo que antecede al Renacimiento, otro movimiento que más adelante, en el próximo laxo, vamos a estudiar. Lo precedió al movimiento artístico también del romanticismo. Se considera a la Basílica de la Abadía Real de Saint-Denis en Francia como el primer monumento catalogado de estilo gótico. Esa catedral, ubicada en Francia, es la primera construcción históricamente que se considera un monumento, de estilo gótico. Fue construida a partir de 1140 por el arquitecto Suger, el abad o el superior de este monasterio, considerado impulsor del arte gótico. La síntesis histórica del gótico. El gótico propiamente dicho coincide en el tiempo con la plenitud de la crisis de la crisis de la Edad Media. Entre esos tiempos de plenitud y al mismo tiempo de crisis que vivía Europa en la Edad Media, surge este movimiento. Si su predecesor, el arte románico, reflejaba una sociedad ruralizada de guerreros y campesinos, el gótico coincide con el resurgimiento de las ciudades, donde se desarrolla la burguesía y las universidades. Fue como que el inicio a el desarrollo del continente europeo luego del arte románico. De esa sociedad ruralizada, poco a poco fue una transición hacia el desarrollo, más que todo para privilegiar a burgueses, a las universidades y a la aparición de las nuevas órdenes religiosas. También se acentuaron los conflictos y la desidia, revueltas populares, herejías, desarrollo de crisis de la escolástica, cisma de Occidente, etc. Y los espectáculos, culminando con los espectáculos de la llamada pandemia de ese momento, la peste negra y la guerra de los 100 años. Las fases del gótico. Tenemos como fase el arte gótico temprano, el gótico clásico y el gótico internacional. Esas son las tres principales fases donde se desarrolló a lo largo del siglo XI al siglo XV el arte gótico. El gótico temprano, que tuvo su aparición o su desarrollo entre el año 1150 y 1250, casi un siglo. Es el periodo o época de la primera fase del arte gótico, correspondiente a los 2/3 finales del siglo XII y los primeros años del siglo XIII, cuando se desarrollan las formas de nuevo estilo, evolucionando a partir del arte románico, por lo que también es denominado romano gótico. Al terminar el arte románico, o la civilización románica, entra el gótico y se da como una especie de mezcla entre ellas, donde todas las obras que se producían eran una combinación de estas. El gótico clásico nace en el año 1194, con la catedral de Chester, y se entiende que tiene su final hacia 1210 con la construcción de la catedral de Reims. Se practicó en el campo de la arquitectura religiosa y civil principalmente, aunque también hay un gran número de obras de esculturas, pintura mural, vidrieras y manuscritos minados de artes decorativas. Fue el periodo del máximo apogeo del gótico, donde más se desarrolló y tuvo gran crecimiento vertiginoso dentro de este tiempo, el gótico clásico. El gótico internacional es la expansión del gótico, a través de todo el continente europeo, inclusive más allá. El gótico internacional describe un estilo tardío en el arte medieval, en la pintura, la escultura y el arte decorativo, que se extendió por toda Europa occidental durante el último cuarto del siglo XIV y el primer cuarto del siglo XV, actuando en efecto como un puente entre el arte gótico y el arte renacentista. Fue el puente que llevó o la transición del gótico al arte renacentista. Fue en este periodo cuando los artistas viajaron ampliamente por el continente, creando una estética común entre la realeza y la nobleza y eliminando así el concepto de un arte extranjero. Fue el periodo donde los artistas
tuvieron gran resonancia, pudieron viajar por toda Europa y hacer que su arte fuese visibilizado por todas las sociedades del continente europeo, pero no viéndolo como un gótico extranjero, sino como un gótico que a todos les pertenecía. ¿Okay? Las principales influencias que estuvieron en el norte de Francia, en los Países Bajos, en Italia, en los Países Bajos y en Francia fue donde el gótico tuvo mayor repercusión dentro del continente europeo. Características del arte gótico. ¿Okay? El principio de la estética de la luz como fundamento de todo arte. La luz es el principal elemento dentro de este arte, ¿ok? Fue capaz de representar la idea teocentrista de la luz de Dios. Un arte, por supuesto, netamente religioso, donde solo existe Dios y la luz es el elemento principal. Su aplicación en la arquitectura religiosa como monasterios y catedrales. Principalmente la arquitectura tuvo su incidencia en las construcciones de monasterios y catedrales. El uso del arco ojival, ¿okay? Que terminaba en forma apuntada y generaba sensación de gran altura. Fue una de las características básicas de este arte. También en puertas y ventanales. La aplicación de innovadoras técnicas de arquitectura que se vieron en esos tiempos, bastante adelantadas para la época, que permitieron alcanzar el estilo único de techos altos, arcos arbotantes y extensas paredes vitrales. El diseño de formas extravagantes aplicadas tanto en la escultura como en la decoración arquitectónica. El gótico se caracterizó por ser un arte realmente extravagante, impresionante, ¿ok? Y dentro de la escultura y la decoración arquitectónica, se aplicaba de gran manera. La decoración con materiales brillosos y uso de colores vivos para exacerbar el concepto de luminosidad. Como la luz era el elemento principal, había la necesidad de utilizar colores vivos para impresionar, para fortalecer aún más todo lo que el artista quería transmitir. La aplicación de extensos ventanales de colores que reflejaban diferentes tipos de luz hacia el interior de las catedrales y monasterios. Ok, en esos extensos ventanales se aplicaban colores para que se pudieran proyectar los diferentes tipos de luz en todo el interior de las catedrales de una manera también bastante exacerbada. Aquí tenemos las principales obras góticas, ¿ok? O las más famosas, las que tuvieron más resonancia: la Basílica de la Real de Abadía en Saint-Denis en Francia, las catedrales de León, de Burgos, de Toledo, de Gerona, en Barcelona, de Sevilla en España, las catedrales de Colonia y de Estamburgo en Alemania, las catedrales de Gloucester, de Salisbury y de Lincoln en Inglaterra, las catedrales de Chartres y de Reims en Francia, la catedral de Saint Stephen en Viena y la catedral de Santa María de las Flores en Florencia y la de Milán en Italia. Fíjense que, como lo decía anteriormente, Italia y Francia, ¿ok?, también en parte de Inglaterra, fue donde el gótico tuvo su mayor repercusión o su mayor desarrollo, por así decirlo. La arquitectura gótica. El uso del arco ojival permitió distribuir mejor el uso de los techos. La arquitectura fue la máxima expresión del arte gótico, el arte más desarrollado dentro del gótico, ¿no? Las bóvedas de crucería consistían en un tipo de techo conformado por un sistema de bóvedas entrecruzadas que a su vez eran atravesadas por arcos ojivales y la terminación en su punta. Los arcos arbotantes eran un medio arco construido en la parte externa de la edificación y que apoyaban en los muros laterales. El arco ojival consistía en la terminación de punta de ventanales y puertas que acentuaban la sensación de altura, producían una sensación de altura. Era un ornamento arquitectónico, es decir, era algo que adornaba la arquitectura y era hecha en forma o en contraprestación geométrica y de la manera rápida hacia el interior. Y los vitrales en las extensas paredes de vidrios ubicadas en la mitad superior de la edificación, contenidas por un sistema de columnas. Entre esas principales características de la arquitectura gótica, la verticalidad, la luminosidad, el naturalismo era lo que prevalecía allí. La escultura gótica se caracterizó por representaciones naturales tales como las percibían en el mundo real, ¿ok? Sin aplicar significados simbólicos, sino tal cual ellas se presentaban en la naturaleza. El realismo de las figuras, las posturas corporales no eran tan erguidas y solemnes como en el romanticismo. Eran un poco más naturales. La expresión de los sentimientos de dolor, ternura, empatía,
a través del realismo en la expresión de gestos era un factor allí preponderante. El gran nivel de detalle en las representaciones humanas, tanto del cuerpo como de los accesorios, el uso de ornamento en la arquitectura, en las columnas, el uso de técnica para recrear la profundidad de los objetos y el nivel de los detalles, y la manifestación del arte en los retablos, obras que se ubican en un altar, miniaturas, sepulcros, imágenes, etc. Pintura gótica crece al manejo de la perspectiva, pero manteniendo el eje de la simetría. La pintura gótica fue reconocida a partir del siglo XIV, ¿ok? La pintura se destacó en las obras religiosas para representar a Cristo, por ser un arte excesivamente religioso, ¿ok? Entre las principales características de la pintura gótica, las técnicas en los murales frescos, la pintura sobre tabla, el temple, el óleo, la luz, los juegos de contraluces eran vitales allí generaban sensación de volumen, de realismo. Las mejoras en las técnicas de la perspectiva para, por supuesto, hacer que esto fuese más real, porque el arte gótico no era tan estructurado como los artes anteriores, ¿okay? Sino que se requería algo más de naturalismo y de cómo las formas se presentaban tal y como eran en la realidad. Los vitrales góticos, que también tuvieron una gran importancia dentro del gótico, una dimensión mucho mayor que las del estilo románico, en el que las vidrieras se ubicaban en vanos pequeños que permitían la entrada de la luz dentro de la estructura compacta y maciza de la iglesia. Particularmente los vitrales estuvieron presentes más que todo en el gótico en las catedrales. Este aumento en las dimensiones del vitral fue posible gracias al descubrimiento de estas nuevas estructuras arquitectónicas. Todos los elementos permitieron que se generaran vanos, muchos amplios para los grandes vitrales que reemplazaron a los muros de piedra. Los vitrales góticos fueron uno de los principales elementos constructivos decorativos, como se los dije anteriormente, que marcaron la forma de concebir la arquitectura eclesiástica durante los últimos siglos de la Edad Media. Se utilizaron sobre todo en edificios, iglesias y catedrales durante el periodo histórico que lleva el mismo nombre. Como se los decía, los vitrales tuvieron gran importancia dentro del arte gótico, pero tuvieron también bastante presencia en catedrales, en edificios, ¿ok? Para su mejor visualización y como ornamento de estas edificaciones. Entonces el día lunes tenemos la evaluación de este contenido a las 8 de la mañana vía Google Forms.